Hola, ¿cómo está? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culminado su gira en Emiratos Árabes Unidos. Una gira por países del Golfo marcada por las promesas de inversiones multimillonarias en Estados Unidos, pero también por el levantamiento de sanciones a Siria y el optimismo sobre las negociaciones con Irán. Hoy en el mapa Golfo Pérsico, la nueva prioridad de Trump, lo analizamos. Bienvenidos. Podemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves de lo que ha consistido la gira del presidente de Estados Unidos por el Golfo Pérsico. Ahí lo tienen Donald Trump y su gira por el Golfo, específicamente para poder identificar en nuestro mapa mundi con los colores de su bandera a Estados Unidos. Así volaba el presidente Donald Trump en este nuevo avión que además le ha regalado el Reino de Qatar, valuado en $400 millones. Llegaba a su primer destino en esta gira por los países del Golfo Pérsico. Su primera parada, Arabia Saudí, identificada con los colores de su bandera en nuestro mapa. Allí fue recibido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, donde firmaron un acuerdo de asociación económica entre ambos países que incluye $600 mil millones en inversiones. Ambos líderes también suscribieron acuerdos de cooperación en defensa valorada en $142 mil millones, que estipula la modernización de las capacidades de la Fuerza Armada Saudí, además de convenios entre la Agencia Espacial Saudí, la NASA y de la cooperación en materia de energía, lo que ambos calificaron como una cooperación estratégica económica. Sigamos sumando datos. La segunda parada en la gira también de los países del Golfo fue Qatar, identificada también en nuestro mapa con los colores de su bandera. Allí se reunió con el emir Tamim bin Hamad Al Thani. La aerolínea Qatar Airways firmaba un acuerdo por $96 mil millones para adquirir hasta 210 aviones, los Boeing 787. Washington los ha presentado como el mayor pedido de aviones de fuselaje ancho de la historia y también el mayor para los modelos 787. En Doha firmaba un acuerdo de $1.000 millones para que Raytheon, uno de los principales contratistas de defensa de los Estados Unidos, pueda proporcionar capacidades antidrones al país. La Casa Blanca también ha destacado el acuerdo entre McMahon International y Qatar Energy por $8.500 millones y 30 proyectos valorados en hasta $97 mil millones con otra corporación. Otros acuerdos incluyen asociaciones entre Quantium y Al Raban Capital para invertir hasta $1.000 millones. Hablamos ya de tecnología cuántica. Todo esto para beneficiar a Estados Unidos. Lo hacía conocer también el propio presidente de Estados Unidos. Y su última parada, que llegaba a Emiratos Árabes Unidos, identificada también en nuestro mapa con los colores de su bandera. Allí fue recibido por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, donde anunciaba acuerdos por un valor de $200 mil millones, entre los que destacaba la construcción del campus de inteligencia artificial más grande del mundo fuera de Estados Unidos, en Abu Dhabi, un proyecto impulsado por la empresa Emirati G42 con Washington, que ocupará 26 kilómetros cuadrados y contará con una capacidad energética de 5 gigavatios dedicada a centros de datos de inteligencia artificial. Uno de los aspectos más destacados del acuerdo también incluye la posible exportación anual de hasta 500,000 Gigapu, esto de Nvidia. Recordemos que Nvidia es una de las empresas más grandes de Estados Unidos en materia de tecnología, también metida en medio de ese conflicto o guerra silenciosa como es la guerra tecnológica que emprende también el país del norte contra China. Directamente está consolidando una alianza entre ambos países sobre esta área, una de las áreas que también trata de disputar la administración de Donald Trump en medio de una guerra comercial que lo hace dubitar y que lo hace retroceder también en la aplicación de sus políticas. Pero, ¿por qué el Golfo Pérsico? ¿Por qué estos tres países y en qué contexto? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Fabrizio Casari nos acompaña en directo desde Italia. Aquí recibimos en el mapa. Fabrizio, gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias, Paula. Un gusto estar contigo. Fabrizio, ¿por qué Golfo Pérsico? ¿Por qué decide Trump escoger estos tres países en medio de promesas millonarias, hay que decir, de acuerdos que tienen tres áreas específicas? Energéticos por un lado, inteligencia artificial que tiene que ver con tecnología y también defensa, que se abanican, digamos así, en medio de todo este contexto global. ¿Cómo lo leemos? En primer lugar,
Trump reduce paulatinamente la distancia que se había dado desde Obama y sobre todo con Biden y los Emiratos del Golfo. ¿Por qué? Porque acaba con la política green y acaba con la cuestión de rechazo del fósil. Y estamos hablando de la región más rica del mundo, junto a Venezuela y en parte Rusia, de la producción petrolera, de la producción de energía con el fósil. Entonces, en el momento en que tú le das importancia estratégica a la energía, como es normal que haya, y estableces que por mucho que se pueda decir la energía verde, así llamada, la reconversión de la economía, no puede contar con suficiente fuerza para sustituir al fósil, el que el fósil sigue siendo la virtud primaria para el proceder de la energía internacional, entonces tú buscas la manera de tener amigos, lo que como tú, porque también Estados Unidos es un gran productor internacional, viven de producción de hidrocarburos. ¿Y cómo lo haces? Esto lo haces recapacitando, digamos así, el sistema de relación de los Estados Unidos en esa área del mundo, que a pesar de que había sido históricamente una gran trampa, porque en realidad se daban grandes abrazos, enormes enemigos, no nos olvidemos nunca de que Arabia Saudí y otros emiratos fueron directamente los constructores y los organizadores de muchas organizaciones terrorísticas, desde Al-Qaeda, pasando por y terminando hasta lo corta garganta que se han apoderado de Siria. Pero sin embargo, esto con el beneplácito al comienzo de Washington, que lo utilizó ya en los 80 contra los soviéticos en Afganistán, y luego lo utilizó en Bosnia y Herzegovina, luego lo utilizó en Chechenia, y después, como un Frankenstein, se le cambió el rumbo, pero siempre detrás de ello estaban potencias del Golfo y Pakistán. Ahora, la condición en que Trump se encuentra ahora es que elige Arabia Saudí y la monarquía del Golfo como el interlocutor privilegiado en un redibujo general del orden internacional que prevé por aquella zona donde no nos olvidemos que transita el 45% del petróleo del mundo, es decir, la parte determinante para que podamos encender la bujía en nuestra casa, y decide que en este momento Arabia Saudí es el actor político junto a Qatar más importante. Qatar, hay que decir que se ha desempeñado mucho también en las mediaciones con Gaza, independientemente de que haya logrado o no, y se ha desempeñado también en otras obras, e incluso ha colaborado con China en la mediación para acercar otra vez Irán con Arabia Saudí. Ahí los BRICS han intentado levantar un sistema, una arquitectura política y económica de intercambios completamente diferente de lo que había hasta hace 5 años. Trump piensa que darle lugar a los países del Golfo, particularmente a Arabia Saudí, y darle su papel, su relevancia política, puede ser necesaria también una mejoría de la relación con el Irán y obviamente con Rusia, y puede contribuir a formar un cuadro sistémico desde el punto de vista energético garantizante y garantizado. En este sentido, los problemas de alejamiento que está teniendo con Netanyahu no son porque de repente Trump le da horror el genocidio sionista, sino que porque Israel resulta ser ahora un problema para tener la mejor de las relaciones posibles, tanto con Arabia Saudí como con todos los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque evidentemente el mismo acuerdo de Abraham no se va a poder aplicar hasta que los Estados Unidos no reconozcan directa o indirectamente la existencia de un Estado de Palestina y se ponga un alto a la barbarie sionista. Entonces, todo esto hace que, ¿qué cosa? Hace que confirma lo que Trump piensa de la política internacional. Sí, la política internacional es un sistema de relaciones basado en el mutuo interés, en un recíproco negocio y un igual reconocimiento de valor económico. Las relaciones políticas y los temas de seguridad que con eso tienen que ver vienen un momento después. Se hace negocio para hacer política, no se hace política para después hacer negocio. Aquí está el diafragma completamente invertido de Trump, el nuevo paradigma trumpiano. Sí, y eso es muy interesante, Fabricio, porque eso también demuestra que a Trump no le interesaría lo que suceda con el pueblo palestino, cuando ya había trazado inclusive construir un resort y apropiarse del gas que además también transita por allí. A propósito de este punto, ¿cómo queda la relación con Israel, que muchos expertos habían manifestado que quedaba relegado también con este acercamiento, sobre todo al reino de Saudí, que a bien o a mal, poco o mucho, marca también
sus líneas dentro de la causa palestina, por lo menos en los ámbitos multilaterales lo ha hecho en este último encuentro también de la Liga Árabe que sesionaba el sábado en esta nación y que marcaba también un punto de inflexión en torno a la exigencia que había trazado el país en torno a que cese también el genocidio que emprende Israel. ¿Qué decir de este punto? Si Arabia Saudita lograra a obligar a Estados Unidos a tomar una posición de respeto y ya no de prohibición en el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas. Si Arabia Saudita lograra a disminuir, a reducir el impacto criminal de la política israelí, y Arabia Saudita no solamente ganaría un prestigio internacional enorme, sino que daría una derrota muy grande a Irán, que es su adversario histórico en la fe religiosa y no solamente. ¿Por qué? Porque se volvería un Estado sunita, wahhabita, más bien, que le dice a un territorio como el palestino, gobernado por un partido que en cambio es chiita, le dice, nosotros sunitas fuimos a garantizar la sobrevivencia de un Estado chiita. ¿Por qué? Porque Irán no pudo, nosotros sí pudimos. Esto dentro del mundo árabe tiene un peso enorme, porque la Palestina ya ha llegado a ser la distancia sideral entre el que quiere hablar y no puede, el que no puede hablar. Porque no se puede evitar de discutir de política sin poner Palestina en el primer lugar. Hoy, no solamente en el mundo árabe, diría, en todo el mundo, pero en el mundo árabe particularmente. Y claro está que si Arabia Saudí lograría a que Estados Unidos detuvieran a Israel, esto significaría dentro de la masa árabe un aumento de credibilidad y de atención hacia Riad enorme. Netanyahu ya no le gusta mucho a Trump porque, como usted decía, es un obstáculo al despliegue definitivo de un montón de negocios y de una relación política que con los negocios tenga mucho que ver. Incluso la idea de apoderarse de toda esa región para hacerse el territorio israelí no necesariamente le gusta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tampoco Arabia Saudí va a permitir que Israel, además que con el poderío militar y tecnológico que tiene, tenga también un territorio mucho más grande, porque en definitiva, por muy positiva que puedan ser las relaciones entre Occidente, negocio, países árabes y productores, no nos olvidemos que siempre estamos hablando de dos religiones que se combaten, dos pueblos y dos historias que se confrontan. Por lo tanto, hay que mantener cierto equilibrio. Si Netanyahu piensa de poderse engrandecer a lo más posible y después declarar guerra a Irán, va a tener problemas serios también con los países del Golfo que hasta hace años le hubieran dicho con mucho gusto participamos. Ahí están las claves claras en torno a lo que piensa y traza la administración de Donald Trump en política internacional, en su nuevo rediseño o quizás como está acostumbrado a manejar de manera no solamente política, sino sobre todo como un negocio. Primero los negocios, después las relaciones internacionales, dice nuestro invitado, y está enmarcado, por supuesto, en el hecho de que el petróleo sigue rigiendo la economía del mundo, más allá de las agendas verdes que tanto nos trata de vender el bloque europeo. Gracias, Fabricio, como siempre, por tu tiempo y compartir tu visión y análisis para nuestros televidentes del mapa. Marquemos nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Últimas Noticias, lo tenemos en la pantalla del mapa que está titulando de la siguiente manera. Moody's ha retirado la calificación crediticia AAA a Estados Unidos. La calificadora de riesgo Moody's ha rebajado esta semana la nota crediticia de Estados Unidos desde su máximo nivel a AAA, en lo que supone un golpe al discurso del presidente Donald Trump sobre la fortaleza económica y prosperidad de su país. La rebaja de AAA doble se produce el mismo día en que varios legisladores republicanos frustrasen en el Congreso una votación clave sobre el avance de un megaproyecto de ley, visto como la pieza central del programa del mandatario estadounidense. Y en un comunicado, Moody's destacaba el aumento durante más de una década de los ratios de deuda pública y el pago de intereses a niveles significativamente superiores a los de países con calificaciones similares. Las sucesivas administraciones y el Congreso de Estados Unidos no han logrado un acuerdo sobre medidas para revertir la tendencia de los grandes déficits fiscales anuales y el aumento de costos de los intereses, afirmaba Moody's. En medio de todo este boom
o quizás terremoto económico que atraviesa Estados Unidos, pues Trump vuelve de esta gira por los países del Golfo con promesas millonarias de inversión, energía, inteligencia artificial que tiene que ver con tecnología y también defensa. ¿Qué tan factible ayudará esto o no a la economía de Estados Unidos en medio de los desafíos globales? Lo vemos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Los que tienen allí justamente son los cancilleres. Por un lado de Turquía y también el de Irán. Han sostenido una conversación telefónica entre Sayed Abbas Araghchi y también Hakan Fidan. Ambos abogaron por el estado actual de las conversaciones entre Teherán y Washington y el resultado de la reunión en Estambul entre funcionarios iraníes y europeos, compuestos por Francia, Reino Unido y Alemania, sobre el programa nuclear pacífico del país persa. Araghchi, que es el canciller de Irán, ha expresado la disposición de su país a participar en una interacción a beneficio mutuo si las contrapartes muestran una determinación real de eliminar las sanciones y respetar los derechos legítimos del país bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Por su parte, el canciller de Turquía elogiaba también el enfoque constructivo de Teherán y declaró que la disposición de Ankara es seguir brindando cualquier ayuda en este sentido bajo esta línea. Fernando Esteche está con nosotros desde la Argentina. Se suma también al análisis hoy en el mapa. Fernando, qué gusto recibirte. Bienvenido. Gracias, Paula. Un gustazo estar con ustedes de nuevo. Fernando, Irán no deja de estar en medio de esta gira que ha desarrollado el presidente de Estados Unidos por los países del Golfo. Si bien el tema de Gaza ha sido uno de los temas que ha trascendido quizás por debajo de la mesa, pero también Irán y su programa nuclear. Otro de los aspectos fundamentales también en torno a estas negociaciones, hay que decirlo, indirectas que mantiene con Estados Unidos, pero que ya advertía el propio presidente Masoud Pezeshkian, no si hay presiones. Todo se puede lograr, pero sin chantajes. Lo ha dicho de manera enfática en medio también de un contexto de disputas globales. ¿Qué representa este paso de esta gira también para el país persa? Y me parece que desde el punto de vista de Irán y de cualquier analista lego, lo primero que tenemos que ver es la autonomía relativa que está tomando la diplomacia de Estados Unidos en manos de Trump respecto de la tradición de medio siglo, de 70 años de la existencia, a partir de la existencia de Israel. Acá, entre los datos relevantes que ya han abordado ustedes, está primero que no está Israel como primer puerto de su agenda, que llega al Golfo sin consultar con el gobierno israelí, en todo caso incluso con tensiones silentes pero crecientes con el gobierno israelí, y muestra cierta autonomía incluso entre los tres países que elige. Además, está Qatar, que es un país que dentro de los países del Golfo y dentro del Consejo de Cooperación del Golfo ha sido uno de los países que más ha trabajado en relación con la armonización de relaciones con República Islámica. Así que me parece que desde ahí tiene que mirarlo se puede observar con expectativa, más allá de los resultados que haya logrado Trump respecto de sus propias intenciones, que ustedes ya lo han abordado. Me parece que sí hay algunas cuestiones de geopolítica que tienen que ver, por un lado, el reconocimiento de Siria y del gobierno en Siria, el levantamiento de las sanciones, que eso de alguna manera muestra una mueca de autonomía. Esto no están cuestionado tanto por Israel como por Irán, pero sí muestra una autonomía clara respecto de los objetivos de trabajo de Israel. Y después en ninguna, salvo Arabia Saudita cuando en su primer parada, cuando empieza a insinuar la incorporación a los acuerdos de Abraham,
pero dicho así al pasar, incluso hasta casi menospreciado, ante una pregunta de un periodista cuando le preguntan sobre eso respecto de Siria, él dice yo no he pedido tal cosa. Me parece que sí hay una, una, una conducta geopolítica autónoma de parte de Trump donde no se puso en discusión Irán. Recordemos que Arabia está en pleno proceso de normalización de relaciones a expensas de China desde hace un tiempo ya largo, y tanto Arabia como Emiratos, dos de los puertos de los que fue Trump, tienen que ver con los BRICS, así que me parece que como gesto geopolítico Irán puede ver que se encuentra ante una nueva lógica, no a la lógica del atlantismo globalista anterior, guerrerista, y tampoco a la lógica anterior de Trump, del gobierno anterior, ni a la lógica que se expresa en la retórica de Marco Rubio, de Trump, del yerno de Trump, que es una retórica muy guerrerista y grosera, pero que en gestos, en términos concretos, no parece ir por ahí la cosa. Ahora, en medio de todo este contexto, también no deja de estar sobre la mesa esta conversación que ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que acaba de concluir. 2 horas ha durado esta llamada telefónica en miras de poder alcanzar una paz duradera, que recordemos es uno de los planteamientos que ha lanzado la parte rusa. Pero, sin embargo, tan solo se ha limitado no solamente a agradecer el interés de un Estados Unidos en este tema, pero no ha descartado el presidente Vladimir Putin de firmar un memorándum para que se pueda garantizar quizás un acuerdo de cese al fuego temporal, pero que se respeten las condiciones de la parte rusa. ¿Por qué Trump le apuesta a una paz, sobre todo al este de Europa, cuando ha sido, recordemos, la propia administración estadounidense, si bien es cierto a la cabeza Joe Biden, que ha seguido destinando millones de dólares para que este conflicto no cesase? Y aunque ha llegado Trump y le apuesta a una paz, aunque ha disminuido el apoyo, no se ha eliminado de total. ¿Qué nos quiere decir con todo este movimiento, Fernando? Sí, me parece que Trump retoma, primero hay que definir claramente que no es lo mismo la geopolítica del globalismo financiero que puede expresar Biden o Kamala Harris o este guerrerismo alocado a la fracción que expresa o que está expresada a través de Donald Trump. Recordemos algunos de los grandes estrategas como Kissinger en su momento, que ya anunciaba sobre los estragos posibles del Eurobiden y del Euromaidan y demás. Me parece que la política tiene que ver con el acercamiento a Rusia, con un trabajo de geopolítico de seducción y acercamiento, contemporización con Rusia, con la atención y el sostenimiento de Europa a partir también de Rusia. No olvidemos que hay sectores muy vinculados a Witkoff y a Trump discutiendo la posibilidad de reparar el Nord Stream y de ser los dueños del oleoducto que abastezca de nuevo de energía rusa al resto de Europa a través de manos norteamericanas. Digo, esto en términos de la gran preocupación estratégica de Trump, que es China. Digo, uno no puede explicarse la geopolítica de Trump si no entiende cuál es la contradicción fundamental que plantea, que es la contención de China. Y en el marco de la contención de China hace una política de poder blando, de seducción, de inversiones mutuas, con cooperación del Golfo, más allá de su alianza estratégica con Israel. Está haciendo una política de contención, seducción y atención con Rusia, incluso tensionando mucho hacia el propio interior de las relaciones de Estados Unidos con Unión Europea y al interior propio de la OTAN, donde Estados Unidos está marcando ahí una suerte no de abandono, pero sí de desinterés o de poner en manos de los europeos lo que tenga que ver con la cuestión de la seguridad europea. Entonces, desde ahí me parece que hay que ver, yo no he podido todavía asomarme, que ninguno de nosotros, porque habrá que analizar después que en los gestos diplomáticos de uno y otro, qué es lo que se transmite de una muy, muy larga conversación telefónica, para ver cómo redunda eso, pero me parece que claramente, lo decíamos incluso antes de que Trump ganara las elecciones, no porque sea un pacifista, pero sí porque su objetivo está en la contención de China. Hay algunos nudos y algunas tensiones que no le convienen y que están fuera de cálculo en la política de Trump. Por tanto, es probable que pueda estar planteando la pacificación en Ucrania, incluso a expensas del desmembramiento territorial, y asusando la militarización de India
en una competencia y en una posible contención de China. Entonces, me parece que hay que entenderlo no como una filosofía política pacifista, todo lo contrario, sino en términos de cuáles son las contradicciones y las preocupaciones fundamentales que tiene la administración Trump. Y esto también se entenderá en medio de esas conversaciones que ha sido esta telefónica que ha marcado sin lugar a dudas 2 puntos claves, ¿no? No se descarta un posible alto al fuego y en medio también de conversaciones que lleguen a acuerdos que convengan a ambas partes. Lo acaba de decir el propio presidente ruso Vladimir Putin y que seguramente servirá también para seguir en el análisis y en estos contactos que no se descartan continúen, como el último que finalizaba también en Estambul, en Turquía, que ha servido como país mediador y que el propio Vaticano también ha ofrecido su territorio para continuar con estos contactos. Gracias, Fernando, por tu tiempo para el mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos, como siempre, revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Golfo Pérsico. Trump ha terminado una gira entre promesas millonarias de inversión que van desde lo energético hasta la inteligencia artificial, apuntando por avasallar a Irán, que no va a doblegar su soberanía. Recordemos que los países del Golfo, entre los principales países exportadores de petróleo en el mundo. Esto revela, por supuesto, que el petróleo sigue dominando la economía del planeta, más allá de las agendas verdes que nos haya vendido el bloque europeo. 2. Israel. El presidente de los Estados Unidos está reformulando décadas de política exterior norteamericana y se desentiende de Israel para avanzar en sus relaciones con Irán, Siria, Yemen y hasta la Franja de Gaza. Sí, países de Oriente Medio. Esto podría minar aún más las tensiones en medio de sus ambiciones. Pero no nos equivoquemos, a Trump no le interesa el pueblo palestino, sino los negocios que podría obtener por los recursos estratégicos que allí se encuentran, como el gas. 3. Siria. Estados Unidos está amparando a un gobierno terrorista en Siria. Al-Jolani, hoy al-Shara, está blanqueado por ser miembro de Al-Qaeda y uno de los hombres más buscados con ese fin. Ayudar a trazar la nueva geopolítica que planea Trump con una visión absolutamente de negocio en el marco de esta región. También involucra a su conversación telefónica sostenida con el presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar la paz total, sobre todo garantizando tener en su propiedad los recursos de tierras raras que ya ha firmado un memorándum de entendimiento la propia presidencia de Ucrania a la cabeza de Volodymyr Zelensky. Así también lo leemos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.